Pasaré entonces a presentar a nuestros colegas expertos del primer panel que tendrá lugar ahora en la mañana y la modalidad. Cada uno de ellos dispondrá del tiempo de 20 minutos, ¿no es cierto?, para sus intervenciones, y al finalizar daremos lugar a preguntas del público. La doctora María Luz Sendere, a quien agradecemos, por supuesto, haberse sumado desde los inicios a la idea de este panel, es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1987, arqueóloga por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y también cuenta con un doctorado en arqueología del 2002 de la Universidad de Londres. Es investigadora principal del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto INCUAPA, unidad ejecutora del CONICET, directora del Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio, Patrimonia, profesora titular de la Cátedra de Legislación y Manejo de Recursos Culturales de la carrera de Licenciatura en Arqueología y directora de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico de la UNICEN, es decir, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. También nos acompaña el ingeniero Mario Bernatsky, que es ingeniero, director del Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta, y que tuvo el cargo de director de criopreservación en el mismo museo hasta abril de este año. Junto a su padre, fue quien diseñó las cápsulas de criopreservación de los niños del Club de Chaco. Finalmente nos acompaña Gabriela Recaño, licenciada en Antropología, especializada en Arqueología por la Universidad Nacional de Rosario, y cuenta con una maestría en Valoración del Patrimonio Natural y Cultural de UCASAL, es directora general del Museo de Arqueología de Salta desde el 2010 hasta, muy recientemente, hasta el 2022. Actualmente es directora de investigación del Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta y desarrolla investigaciones vinculadas con el arte plumario de la colección del museo y la mina roja del volcán Quehuas. Dicho esto, entonces, iniciamos el panel con la contribución o las reflexiones de María Luz Sendere, a quien cedo la palabra. No se escucha, Luz. Ahora sí, espero que me oigan. Sí, ahí sí. Perfecto, bueno. Mi charla va a ser muy sencilla, prefiero intervenir a través de respuestas a preguntas. Me parece importante que se haga esta mesa de reflexión y felicito a los organizadores porque me parece que es importante dialogar más sobre estas cuestiones que son muy importantes en nuestro quehacer profesional y también muy importantes en el aporte que nosotros podemos hacer a nuestra sociedad, ¿no? La cuestión de los restos humanos en arqueología no es un tema nuevo, pero sí es un tema sumamente delicado y que yo diría que la problemática va increyendo, ¿no? Porque cada vez son más cuestiones que tenemos que tener en cuenta sobre la mesa. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener en cuenta como tres cuestiones en paralelo, ¿no? Uno es nuestro marco legal, otro es los debates académicos, y otro diría yo que son los reclamos de los pueblos indígenas que entran en el rubro de los derechos humanos. Entonces nosotros vemos por un lado que nuestra normativa patrimonial reproduce un sistema tradicional que se basa en la propiedad estatal del patrimonio arqueológico, en la regulación del Estado, en el Estado como gestor, y en la profesionalización de la arqueología. Y este es un modelo que nuestras leyes más modernas vienen reproduciendo. Y hasta diría yo, con cierto autismo de lo que está pasando
en normativas más generales, como puede ser la Constitución Nacional y la normativa que reconoce a los derechos de los pueblos indígenas, que es una normativa de rango superior que exige la participación de las comunidades indígenas, que exige el consentimiento previo, libre e informado, pero nuestras normas de patrimonio siguen en su propia burbuja. Ahí es lo que dicen los expertos, hay un gap en la implementación de las normas, ¿no? Las normas de carácter general que luego no terminan permeando en las normas más específicas. Sí, nosotros tenemos en la Argentina la ley 25.517, que establece la restitución, contempla la restitución a las comunidades de pertenencia de los restos humanos que sean reclamados, un tratamiento ético, un tratamiento respetuoso para los restos humanos que permanezcan en museos, y esto marca un límite en línea con, por ejemplo, el Código de Ética del ICOM, que habla de materiales delicados, y que se debe actuar siempre con respeto a los sentimientos de las comunidades involucradas. Y luego tenemos todo el andamiaje jurídico internacional y también nacional sobre el derecho de los pueblos indígenas. Recordemos que en nuestro país está vigente el convenio 169 de la OIT y la obligación del consentimiento previo, libre e informado. Ahí marca un norte respecto del tema, y la Argentina, yo diría, tiene una posición líder a nivel latinoamericano respecto de reclamos y de devolución de restos humanos. Lo que sí diría yo es que un poco nos quedamos como que con la devolución completamos todo el proceso, y en realidad es un proceso que como profesionales de los museos, por ejemplo, no hemos sabido acompañar a las comunidades en todo el proceso posterior a la restitución, que tiene que ver con la reparación, el superar el trauma colonial, podemos decir, ¿no? Si estamos hablando de los cuerpos encontrados en los campos de batalla, recogidos de los campos de batalla durante la conquista del desierto, la idea de reconciliación, de sanar las heridas, que es un proceso que otros países en el mundo lo están llevando a cabo, y es también interesante ver. También estamos bastante flojos en el desarrollo de protocolos. Un protocolo para definir, en caso de que sean múltiples las comunidades que reclamen, algún protocolo que establezca criterios para decidir. Es decir, nos falta bastante en cuanto a desarrollar un diálogo, desarrollar procedimientos, trabajar de manera más mancomunada con las comunidades que están reclamando. Y si bien nosotros tenemos todo un camino andado respecto de la restitución de restos humanos, no sucede lo mismo respecto de otro rubro que en otros países ha sido importante, como son la restitución de colecciones. En algunos lugares se habla de colecciones de carácter sagrado. También podemos discutir qué es lo sagrado, en qué contexto definimos lo sagrado, pero también ahí tenemos un tema que se va volviendo cada vez más importante. Si bien ahora en el contexto de los museos postcoloniales en Europa se está debatiendo mucho el devolver colecciones a comunidades que han perdido sus colecciones en el contexto colonial, también nosotros en nuestros países podemos empezar a discutir estas cuestiones si hay comunidades que reclaman colecciones, ¿no? Lo que nos está faltando es esta estrategia de desarrollar mecanismos de diálogo, ¿no? Y trabajar, acá no hay una receta, siempre creo yo que hay que trabajar caso por caso. Algunos tips, bueno, el debate académico, de más está decir, desde las corrientes postprocesuales de los 90 hasta el debate actual de colonial, digamos, hay una fuerte
presión respecto de la noción misma de patrimonio y la noción misma de gestión del patrimonio. Yo creo que todos esos debates sirven para poner en contexto nuestra labor dentro de los museos y también para cuestionarnos todo el tiempo las bases teóricas sobre las cuales estamos trabajando, ¿no? Se suele hablar, por ejemplo, del rol despatrimonializador de las restituciones, como volver a establecer el equilibrio a través de las restituciones de restos humanos. Entiendo yo también que cuando se trata de momias que tienen un ajuar, que tienen determinadas condiciones de conservación, no es tan fácil hablar de restitución como cuando se trata de restos humanos que fueron encontrados en un rescate, por ejemplo. Estamos hablando de cuestiones mucho más complejas. Si la decisión fuera restituir, ¿cuál sería el destino de esas momias? ¿Cómo podemos garantizar un descanso permanente de esas momias? También son cuestiones complejas para dilucidar. Algunas de las cuestiones que me planteaban en la mesa era cómo poder ver estas cuestiones en un contexto intercultural. Yo creo que sería interesante volver a las reflexiones del documento de Nara. Es un documento que elaboró UNESCO en la década del 90 a partir de la imposibilidad de incluir en la lista del patrimonio mundial bienes que no respondían a los lineamientos de la Carta de Venecia, bienes que estaban en el mundo oriental, y a partir de allí se hace un amplio reconocimiento de la diversidad cultural en relación al patrimonio, y lo que se establece es que en contextos de diversidad cultural hay que poner el énfasis en el respeto de todas las culturas y tratar de llegar a un acuerdo mediante la negociación sobre la base de el respeto de todas las visiones respecto del patrimonio. Yo creo que no hay una receta dada, pero que sería interesante tomar un enfoque bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Tratar de buscar quiénes son nuestros interlocutores, quiénes son las comunidades que están reclamando, y a partir de ahí establecer un diálogo que permita llegar a una solución lo más equitativa posible, ¿no? Sin pensar que hay una receta única. Pero me parece que todas estas cuestiones siempre son una oportunidad para conocerse, para aprender uno de los otros y para establecer soluciones que sean posibles, que sean ejemplificadoras para otros casos, ¿no? Que sirvan de orientación para otros casos. Yo creo que eso es más o menos las ideas que estaba pensando. Muchísimas gracias, Luz. Sin duda, tus reflexiones van a suscitar muchos interrogantes y preguntas que al término de estas exposiciones daremos curso. Pasamos entonces ahora a nuestros siguientes expositores, Mario y Gabriela. Bueno, hola, no sé si me escuchan bien, espero que así sea. Sí, perfecto. Bien, les voy a pedir compartir pantalla, si es posible. Tengo Sí, que se abrir. puede. Bien, espérenme que voy a abrir. Se nos cortó la luz hace un ratito, por eso me desconecté. Ahora, espérenme un segundo que voy a abrir el PowerPoint entonces, aquí. Interesante escucharla siempre a María Luz. Un placer estar acá, primero de todo. La verdad que creo que este es un debate que será un principio de charla que se repetirá, que tenemos que seguir dialogando. Es muy, muy interesante, así que gracias por esta invitación. ¿Sí? Esperen un segundito. Así.
Ustedes saben que el MAM es un caso, digamos, bastante polémico, ¿no? Díganme si ustedes me están viendo y compartir pantalla. No. A ver, espérenme, presentación con diapositiva. Ya tengo que compartir la pantalla. De acá no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que compartir nosotros. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve bien, Gabriel. Bien. Nosotros, como museo, somos un equipo que está unido acá en el museo desde los inicios, desde la fundación del museo en el año 2004, y hemos venido trabajando, pasando diversos momentos. Y hoy estamos en un proceso de transformación muy importante, necesario y positivo, creemos. Venimos trabajando con todo el equipo de técnicos, de guías, de profesionales, de investigadores, de especialistas en criopreservación, porque sin duda es un momento muy especial para el MAM. El MAM es muy icónico, lo sabemos que es el primer museo de la Argentina hoy a nivel de visitas, es un museo que genera polémicas, opiniones encontradas, que ha tenido muchas contras por parte de los mismos colegas en sus inicios, y que después ha ido variando la relación con otros investigadores, ¿no? A raíz del trabajo muy positivo, creo yo, del equipo del MAM, que con sus charlas, con su trabajo cotidiano, ha intentado difundir un patrimonio que sin duda ha sido disparador de muchas de las cuestiones que hoy estamos tratando, desde la antropología, como potenciador identitario en las comunidades. Ha sido, quizá nosotros, el origen de la colección puede ser muy polémico, pero en definitiva y a lo largo de los años, el rol que ha cumplido el MAM es sin duda muy importante, sin dejar de ser polémico, es muy importante su rol social. Repasando un poquito lo que es el origen del museo, sabemos que el año 99 fue esta expedición de la National Geographic, el hallazgo de estos 3 niños incas, a 6.739 metros de altura, lo que hace que sea el sitio arqueológico más alto del mundo. Una expedición que contó con muchas contras, ¿no? Con muchas críticas por la situación en las cuales se manejó la expedición, ¿no es cierto? Y que sin duda fue uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas por el estado de conservación, esa perfección que tenía la colección y los niños también, ¿no es cierto? Todo esto que tiene 500 años y que es en definitiva una preservación realmente única en el mundo, y que hizo, en definitiva, muchos investigadores después, a pesar de las polémicas y las críticas en base al origen de la colección, se interesara por el enorme potencial científico que tiene, ¿no es cierto? Y hoy estamos en un estado donde las cuestiones de investigación han cobrado una importancia realmente única. Yo voy a disculpar al actual director del MAM, que es Mario Bernassi, que está enfermo, no va a poder participar de esta charla, y que es quien le toca hoy manejar cuestiones bien fuertes y bien importantes con respecto a esta transmutación, a esta transformación que necesita sufrir el museo, ¿no? Él hoy es el director general, fue director de criopreservación durante muchos años, es él quien gesta las cápsulas de criopreservación donde se mantienen los niños de Yuyayaco. Yo estaba en la dirección general, ahora estoy en la dirección de investigación, pero continúa siendo el mismo equipo, ¿no es cierto? Estos son los niños de Yuyayaco, ustedes ya los conocen, no voy a detenerme en esto, simplemente quería destacar el origen de esta colección, vamos a decir entre comillas, colección, los 3 niños hizo ajuar en este sitio, ¿no es cierto? El MAM se creó para albergar a estos niños de Yuyayaco, específicamente
se diseña un edificio que había sido un edificio público para contener, para criopreservar a estos niños, a estos cuerpos y a todo el ajuar. El diseño de la cápsula de criopreservación es único en el mundo, es hoy el único que ha logrado mantener en perfectas condiciones de preservación a los 3 niños del Yuyayaco y al ajuar. De hecho, por eso se está asesorando tanto a Arequipa, a Perú, como a Chile, porque bueno, se ha logrado, digamos, como aporte desde la ciencia, desde la ingeniería de la criopreservación, algo que es absolutamente único y que hubo que crear para albergar a estos niños, ¿no es cierto? El MAM, como todos los museos, está inserto en cuestiones o en un marco jurídico que nos atañe a todos. La Constitución Nacional, no me voy a detener en eso tampoco, la Ley 24.071, el convenio de la OIT, el Código de Ética del ICOM, ¿no?, que habla de las responsabilidades profesionales específicamente respecto a las colecciones, que tienen carácter sagrado, el respeto a los restos humanos, a los deseos de los muertos, respeto a los deseos de la comunidad, respeto al valor de la investigación científica también, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el potencial científico, que tiene en este caso nuestra colección. En el año 2007, después la declaración de la Asociación de Antropología Biológica, que habla de facilitar la restitución a las comunidades, ¿sí?, el Código de Ética de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de Argentina, es decir, toda una serie de antecedentes que hoy indica que estamos en un momento, en definitiva, que hace necesario, importante, una transformación absoluta del museo. ¿Qué pasó? El museo, en realidad, cuando se crea el origen de este museo, la exploración al Yuyayaco en el 99 contó con los permisos del Estado, pero no con la autorización por parte de las comunidades. Las comunidades hoy trabajan en conjunto con los arqueólogos, otorgan los permisos para acercarse y trabajar a un sitio arqueológico. Si la comunidad no da el permiso, el arqueólogo no puede trabajar, ¿no es cierto? Es un ida y vuelta, es un trabajo dialógico y en conjunto, ¿no es cierto? En el año 2006, ya, pensemos en este reclamo, hubo un reclamo por parte de Chile, ¿sí? Un miembro de la comunidad quechua aymara, don Eliseo Huanca, solicita la devolución a Chile de estos niños de Yuyayaco. Por otro lado, perdón, creo que me salté uno aquí, acá está, la excavación se realizó con los debidos permisos, pero no con los permisos de las comunidades. Por lo tanto, hubo reclamos de las comunidades collas del norte con respecto a lo que fue la profanación de un sitio sagrado. No hubo reclamo de restitución, pero sí una queja con respecto a la profanación del sitio sagrado. Y después, un pedido de participación económica y en referencia a la gestión del museo o el traslado, en su debido caso, del museo a la comunidad de Tolar Grande, que es la más cercana al Yuyayaco, ¿no es cierto? En 2006 está el reclamo chileno, como les digo, y en el año 2022, muy recientemente, la declaración del Yuyayaco como sitio sagrado por parte del INAI. Hasta ahora el museo no tiene una solicitud de restitución formal de los niños, aunque sí está latente la idea, ¿no es cierto?, del reclamo de la restitución de los niños de Yuyayaco a la comunidad pobre. Ahora bien, nosotros charlamos con el equipo, y lo charlo con ustedes, el tema de un pedido de restitución que puede darse en cualquier momento, nos hace pensar en todo un análisis histórico, geopolítico, de quién puede reclamar, ¿no?, estos niños, quién puede solicitar la restitución. Hay muchas comunidades asociadas, de alguna manera, ya sea culturalmente o espacialmente, o con respecto al origen, con los niños de Yuyayaco. Pensemos en lo que fue el Tahuantinsuyo o el Incanato, con estos niños seleccionados, llevados al Cusco, que hoy consideramos, en base a las investigaciones, que pueden venir, aunque no lo sabemos con certeza,
de la región circunpoleña, de alguna manera peruanos vinieron por Chile, la región de Atacama también podría reclamar. Pueden reclamar las comunidades collas que están asociadas directamente con el Villayaco. Es decir, son muchas las comunidades asociadas a los 3 niños del Villayaco. Y por otro lado, el tema de devolver, por ejemplo, al sitio donde se nos halló, a la cima del Villayaco, sería problemático por el tema de la obligación que tiene el Estado de custodiar los bienes arqueológicos, ¿no es cierto? Ahí hay que dialogar, creo yo, muy profundamente, ¿cuál sería el destino de estos niños? ¿Dónde estarían bien custodiados y al mismo tiempo, digamos, en relación estrecha con las comunidades? ¿A dónde iría el diálogo? ¿A la restitución, a la participación real en la gestión que nunca se ha tenido? Es decir, la participación de las comunidades en el MAM ha sido escasa, no tienen una participación ni económica ni en la gestión real. Y creo que en el caso de varios caciques con los que charlamos, la participación directa en lo que es la gestión y el manejo de las colecciones, la creación de un nuevo tipo de museo, o ya podemos llamarle de otra manera, que no sea un museo, se hace necesaria, ¿no es cierto? Acá son ya una serie de actores sociales que están muy involucrados con los niños de Villayaco. También digamos, la comunidad académica, la comunidad urbana de Salta, que de alguna manera se hace o se ha apoderado de estos niños, sumándolos a su propia identidad, las comunidades originarias que han empoderado, ¿no?, sus derechos, empoderado su identidad. Yo creo aquí que, de alguna manera, y como escuchaba que decía Luz, el diálogo debe imponerse, el diálogo es absolutamente necesario, es una materia pendiente que tenemos, y que hemos empezado a trabajar, de alguna manera, para poder gestar otro tipo de espacio, ¿no? Un nuevo concepto de museo, donde los actores sociales se involucren, participen en la gestión, ¿no? No sabemos cuál será el destino final de estos niños, a dónde irán, pero sin duda, hoy el diálogo se impone como una necesidad básica y estructural. El Museo de Arqueología de Alta Montaña, como estuvo pensado todos estos años, no es más, no existe más, o no debe existir más. Hoy es una nueva creación, un nuevo tipo de patrimonialización de los niños, podemos decir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hace muchos años firmada un acta compromiso que creo que habla en esos inicios, en el año 2001, 2007 creo que se firmó este compromiso, este acta compromiso, donde, si bien no fue una cuestión... Gabriela, sí, perdón. Disculpe. Hola, Gabriela. Sí. Se cortó, los últimos minutos no se escucharon, no sé si su conexión a internet es un poco baja. No tengo buena conexión, si quieren, a ver, lo puedo repetir. Sí, ¿Me escuchan ahora? Repetir, y un Sí. un poquito más fuerte, por favor. Un poquito Bien. más al micrófono, Sí. y se podrán repetir las últimas ideas al presentar este documento. Yo los escucho muy bajito también, voy a hablar un poco más fuerte. En esta acta compromiso del año 2007, el MAM se compromete a no otorgar nuevas autorizaciones para las excavaciones, ¿no?, en enterratorios y santuarios de altura. El MAM no es el ente de aplicación de la ley, ¿no es cierto? Quien otorga los permisos de excavación y quien se maneja con las comunidades es el Museo de Antropología de Salta. Pero este hito de lo que fue el hallazgo de los niños de Villayaco fue importante en términos de comenzar a trabajar con las comunidades y no poder los arqueólogos manejarse solos en lo que son las excavaciones arqueológicas. Creo que el rol que ha ido cumpliendo el MAM ha sido importante en estos términos. Fue tanta la polémica que se levanta en base a esta excavación, en base a esta expedición, que cada uno de los miembros del equipo tiene su propia opinión personal,
si ha sido correcto sacarlos de allí, un sitio sagrado desde siempre para las comunidades, o ha sido muy valioso para la ciencia, o ambos. Lo que sin duda es importante es que ha sido icónico y ha servido para reforzar este tipo de polémicas. Y ahí creo que es lo valioso con respecto al MAM. Con respecto a los trabajos que se comienzan a realizar con las comunidades, en base a lo que ha sido la declaración de Capacmián como sitio para la UNESCO, como patrimonio de la humanidad, se gesta desde patrimonio en Salta lo que es la unidad de gestión local de Tolar Grande, dentro de lo que es el programa Capacmián en Salta. Esta unidad de gestión local es un comité directivo conformado por un presidente y un representante por cada una de las instituciones públicas locales, ONGs, comunidades indígenas y población no indígena e investigadores de la zona. Eso es la unidad de gestión local, cuyo objetivo es constituir un espacio de participación de la población local para colaborar en la gestión de temas de conservación, puesta en valor y uso público de todo lo que es el tramo correspondiente al complejo ceremonial del volcán Yuyayá. Esta unidad de Tolar ha tenido en sus procesos una capacitación específica, un plan integral de manejo del desarrollo de la Reserva Natural de la Fauna Silvestre, y la propuesta de medidas para la regulación de la actividad turística y deportiva en los santuarios de altura. Eso se hizo desde el programa Capacmián, ¿sí? Mientras tanto, en el MAM estamos intentando en esta transformación, en nuestra nueva política de gestión, no me quiero extender demasiado, en entender estos nuevos procesos que estamos viviendo. La mayoría del equipo de aquí es de la historia, de la antropología, y todos hemos sabido desde siempre que estamos inmersos en un lugar muy especial, pero que sin duda ha trabajado muy dinámicamente para entender al patrimonio como entidad dinámica, como para entender los procesos de patrimonialización y transmitirlo a esa enorme cantidad de público que nos visita, el patrimonio como algo activo, en acción permanente. Miren, si no, como en la situación en la que estamos en transformación hoy, y el patrimonio como concurrencia de pensamientos de diversos actores sociales que aportan valor a esta nueva construcción social, ¿no es cierto? Tenemos una política de gestión, hemos intentado armar una política de gestión que nos haga sólidos para este proceso de transformación, y por supuesto la política de gestión también permanentemente está en términos de transformación, ¿no es cierto? Pero por un lado, como museo, como compromiso del Estado, tenemos que garantizar la preservación de los niños. Y por otro lado, promover y difundir la revalorización del patrimonio arqueológico y cultural, incentivar la investigación de la colección interna, porque consideramos que desde la arqueología aportamos información, consideramos que arqueólogos y comunidades no son enemigos, ¿no? Es una relación dialógica en que ambos aportan un conocimiento que sirve a ambos lados, ¿no? No estamos enfrentados, sino trabajando en conjunto, para que esto sea promover el respeto a la diversidad cultural, impulsar la difusión y las relaciones interinstitucionales, generar un crecimiento ordenado y sustentable de las acciones del museo. Y todo eso lo hemos ido manejando en nuevos términos, iniciando capacitaciones que nos permitan adentrarnos en esta transformación y en esta nueva forma de ver las cosas, y de iniciar una nueva construcción de museo con nuevos participantes realmente involucrados. Para ello tenemos un nuevo departamento de patrimonio inmaterial dirigido por la magíster Florencia Boazo, que ha iniciado una capacitación con todo el personal, una relación nueva en el trabajo de lo que va a ser el guión, iniciando el contacto directo con las comunidades, para
internarnos en lo que son las diferencias entre ver y mirar, la antropología visual y visualidad, el problema de la representación, los debates entre alteridad y producción visual textual, las formas de ser en el mundo, la mirada descolonial, la co-teorización, todas estas temáticas que nos involucran hoy a todos y en las que nosotros tenemos que realmente estar inmersos para esta nueva construcción. Lo bueno es que estamos dispuestos a esta nueva construcción, siempre con el compromiso, como somos funcionarios del Estado, de custodiar y garantizar la preservación de nuestros niños, ¿no? En este tema que tenemos como aporte científico, líder, Mario iba a desarrollar todo el tema de lo que es la criopreservación. Yo no voy a meterme en este tema específico, aunque es muy interesante, lo ofrezco para un nuevo encuentro de debate donde podamos profundizar en el tema, ¿no es cierto?, de la criopreservación. Creo que es un aporte determinante desde el MAM. Estén aquí los niños o no, es un aporte importante. Mario desarrolló todo un tema del PowerPoint que no lo voy a desarrollar yo, como les digo. Simplemente lo que me interesa hoy es decir que nosotros consideramos el diálogo vital, una transformación del museo, o ya no llamémosle museo, si se quiere, con una participación directa de las comunidades, es una materia pendiente. El diálogo debe ser iniciado, debe ser profundizado entre nosotros, con las comunidades, con dirigentes de las comunidades y con otros actores sociales. Ha llegado el momento, yo siempre digo que la maduración del MAM, de todo lo que ha ido sucediendo con el MAM, permite que hoy se inicien estos procesos de transformación. Tenemos muchas cuentas pendientes, estamos dispuestos a abrir esto, a opinar en lo que podamos aportar desde la arqueología, desde la antropología, y desde nuestro trabajo de años en contacto con muy diversos públicos, que han plasmado también en los libros de visita lo que sienten cuando vienen al MAM, lo que perciben, y eso ha cambiado notablemente a lo largo de los años. Hoy se tiene una relación con los niños que es muy diferente a la que se tuvo en los inicios, que fue tan criticada la expedición. El trabajo del MAM ha sido el trabajo del equipo, y yo lo rescato infinitamente porque el amor con el que trabaja cada uno de los miembros del equipo MAM es notable, y aquel que visita el MAM se va con una opinión diferente de lo que es la identidad que nos hace a todos, ¿no? Es una integración, ¿no?, de una cultura que se tenía totalmente corrida desde la historia, y que hoy, gracias al trabajo de este magnífico equipo, al que saludo, que muchos estarán presentes acá, realmente creo que hace que sea un museo con un rol social muy importante. Hoy en transformación, pero infinitamente importante, ¿no? Para terminar, creo que este nuevo espacio deberá ser, y lo hemos charlado mucho y lo seguiremos charlando con el equipo, con ustedes, con las comunidades, debe ser un espacio de encuentro, de diálogo, de culturas, de integración, donde haya discursos expandidos, donde se reactiven las memorias, los patrimonios, y se pueda transmitir otro mensaje, ¿no? Otro mensaje desde otro lugar, si se quiere, ¿no? Y un espacio que además sea productivo, efectivamente, para las comunidades, con participación tanto en la gestión como en lo que sea montajes, difusión, etc. Hemos charlado hace poco en una reunión con diversos directores de otros museos y todo, que hay que abrir el juego para construir un nuevo tipo, ¿no?, de espacios. Quizás ya la palabra museo a mí me resuene un poco, por más que haya nuevos conceptos de museo, me resuene un poco equivocada, ¿no? Y tenga que ser otra cuestión que hable más de acción. Ya se buscará, se construirá, y este es un espacio donde estamos abiertos a esta nueva construcción. Bueno, nada más, gracias, no me quiero expandir más, digamos, pero espero que haya servido y que lo podamos trabajar, ¿no?, entre todos. Muchísimas gracias, Gabriela, súper interesante, y sin duda que las preguntas que ahora recogeremos del público, tanto el que está presente como el
están conectados virtualmente van a demostrar el interés suscitado por ambas exposiciones. Así que tomamos en cuenta la propuesta de continuar estas conversaciones, estos diálogos para otras oportunidades. Así que les agradecemos a las dos y por supuesto damos inicio a las preguntas por parte del público y también los que están conectados que lo escriban por chat a los efectos de poder organizar esta conversación, esta polifonía de voces en torno a la gestión del patrimonio y la diversidad cultural. No sé, los presentes. Pablo, ¿me ayudas? A ver, los que aparecen por pantalla, a los que están presentes. No hay preguntas. Así, Alejandra Sibisa. Entonces, ¿te puedes acercar el micrófono para que todos escuchemos? Sí, me parecieron muy interesantes las exposiciones. Me pareció que había como una insistencia sobre la idea de diálogo. A mí me parece que tenemos que conversar acerca de qué es lo que entendemos por diálogo, cuáles son las condiciones de diálogo. Porque a mí me parece que por la historia que este país tiene, es un país que ha tenido muchas dificultades para el reconocimiento de los países indígenas, un país en el cual, digamos, se va avanzando, creo que lentamente, pero me parece que las condiciones del diálogo, por lo menos desde mi comprensión, son asimmétricas, porque es un diálogo entre Estado y comunidades, muchas veces reconstituidas en procesos violentos, en procesos muy difíciles, muy conflictivos, entre la ciencia, que cuenta que tiene un prestigio y un poder enorme, un enorme poder simbólico, y la voz de las personas racializadas, ¿no es cierto? Personas cuya autoridad, desde múltiples ideas, ¿no es cierto? Desde mucho tiempo se pensó que este era un país monolingüe, ¿no? Hay, me parece, dificultades muy fuertes para promover el diálogo, y me parece que ese diálogo, que tiene que haber como ciertas condiciones para ese diálogo, y me gustaría saber cuáles son las experiencias que pueden relatar sobre ello. Gracias. Gracias, Alejandra. Recogemos las preguntas, hacemos como un conjunto de preguntas y damos paso a la respuesta para facilitar entonces la organización de los expositores. Sí, Mariana Alvarado, también investigadora del INSIUSA. Bueno, muchas gracias por abrirnos el panorama y por darnos de pronto información que desde algunos otros institutos podemos tener, o desde algunas otras indagaciones o investigaciones podemos reconocer. En principio, intento hacer una intervención a la escucha de estas dos intervenciones y para marcar algunos términos que me han sonado. Me parece que son términos en los que las intervenciones se distancian, se diferencian. María Luz nos hablaba de restos humanos. En ese sentido, ella propone, entiende, sugiere la retribución, o habría allí como una propuesta, un tratamiento específico, y un tipo de conversación junto con interlocutores específicos para tomar ciertas decisiones respecto de cómo se procedería. Pero la segunda intervención habla de momias, habla de patrimonio, no habla de restos humanos. Entiendo que ahí habría un corrimiento, y eso implicaría, por supuesto, otro
otro tipo de tratamiento. En este caso se habla de preservación, no de restitución, ¿no es cierto? Y eso implicaría otro tipo de cuestiones a conversar con otros interlocutores que se consideren válidos en ese caso. Entonces, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Habrían otras posibilidades que no sean la restitución o la preservación? ¿Habría que sí o sí elegir una posición respecto de esto para proceder? Y en ese caso, bueno, ¿cómo se podría avanzar para pensar esta comunidad de diálogo y tomar X decisión? Muchas gracias. Le damos, ¿usted había pedido hacer una pregunta? Sí. Ah, sí. ¿Le puedes facilitar su nombre? Incárnico. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. Y cerramos esta ronda para darle... Yo soy de la comunidad de Inca Coya, la primera comunidad en Mendoza. Mi nombre es Inca Mico, soy Coya Inca con títulos de Tiwanaku, ¿no? De las conferencias mundiales. Bueno, por empezar, quisiera, ¿no?, que a los expositores u otros pedirles que aprendan nuestro idioma, porque tiene fonética, ¿no? Porque si al decirme capa, me insultan, no son palabras de insulto. No me gustaría que realmente aprendan nuestro idioma, porque como cualquier idioma tiene fonética, su sintaxis, morfología y otras, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, de comunidades, ¿no?, yo creo que se debe invitar a comunidades que realmente en mi mente nos competen, ¿no? Porque, por ejemplo, el Capañán, bueno, las llamadas momias, ¿no? El Huella, el Plomo, en este caso, el año 85 de la Moncagua, son momias incaicas, no son dos pueblos, ¿no? Son mis ancestros. Y bueno, sería lindo, ¿no?, hablar de que realmente convocar a comunidades competentes en el asunto de su pueblo, de su nación, ¿no?, para empezar. Y otro, ¿cuáles son los proyectos, llamados indios o indígenas? No sé por qué no son indios o indígenas, son vocablos que realmente no deberían usarse, ¿no?, etimológicamente. Bueno, son cuestiones, ¿no?, que realmente el respeto tiene que ser mutuo, ¿no? Yo respeto lo que ustedes dicen, los que van a decir, pero también el respeto hacia nosotros, ¿no? Porque yo, por empezar, no soy indio, ¿no?, tampoco indígena, pero yo soy del Estado-Nación del Estado de Chile. Así que, bueno, me gustaría saber sobre los proyectos que tienen para nosotros, ¿no? Porque hace muchos años que vienen repitiendo lo mismo, ¿no? Pero nunca llegamos a, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza no tenemos un aula para enseñar nuestros conocimientos, un aula que no siquiera nos ofrecen, y para enseñar gratuitamente nuestro conocimiento. Entonces creo que me gustaría que sean, decir de una palabra firme, decir esto vamos a hacer, o de esta forma vamos a trabajar entre los, o entre nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, no sé, Luz y Gabriela, si han podido escuchar las preguntas. ¿O quieren que se las reiteremos? Escuché algunas partes. Lamentablemente perdí parte de lo que preguntaban. Y sobre todo, la última intervención he podido escuchar palabras sueltas. Así que por ahí me van orientando en las preguntas. Bueno, aquí tengo una pregunta. Perdón, entonces, si querés, te repito muy rápidamente las dos preguntas y el comentario. Perfecto. La primera sería, ¿cuáles son las condiciones de un diálogo frente a las asimetrías sociales y culturales en torno a una imagen de nación unívoca, uniforme, frente, ¿no es cierto?, al reconocimiento de los otros, en este caso, digamos, de los planteos que tienen que ver con esas otras intervenciones, ¿no es cierto? La otra cuestión, en torno de la, digamos, que han aflorado, tanto en tu conversación como en
como en la de Gabriela, diferentes conceptos, términos, se toma restos humanos, momia, patrimonio, restituciones y demás, y cuáles son las posibilidades, diríamos, frente a esa multiplicidad de palabras o de conceptos que tienen sus propias implicancias, las posibilidades de tramitación o de gestión cultural en torno a este tema de restos humanos, momia, cuerpo, etcétera, etcétera. Y finalmente, la intervención, ¿no es cierto?, en torno a la convicción en donde este tipo de bienes culturales se vinculan con el mundo incaico, considerado como un Estado, digamos, propio legítimo, en función de que nosotros, digamos, estamos debatiendo sin reconocimiento de esa jurisdicción y de esa tradición cultural, que se traduce también en un pedido de precisión, diríamos, del léxico o de la fonética cuando hablamos del mundo incaico y lo simplificamos en los pueblos originarios. No sé si... ¿Verdad? Ok, muy bien. Puede sintetizar. Bueno, le damos la palabra. Disculpen, ahí. Estoy tratando de... Ahí está, perdón. Y también veo acá una pregunta en el chat que habla de si existe, cómo es el procedimiento para que una comunidad pueda reclamar formalmente la restitución o devolución de hallazgos encontrados. Bueno, esa por ahí la más fácil, porque sí existe un procedimiento, que es el que establece el decreto reglamentario de la ley 25.517, que es a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ahora, volviendo a las preguntas que se hicieron en el panel, bueno, ¿cómo establecer las condiciones para un diálogo? Bueno, eso es una muy buena pregunta, sobre todo porque nuestra normativa patrimonial no establece mecanismos de diálogo, como por ejemplo podrían establecer las normas del ambiente, ¿no? Las famosas audiencias públicas. Entonces, todo queda como una cuestión voluntarista de si en un contexto determinado los funcionarios involucrados deciden abrir al diálogo y en qué condiciones lo hacen. Otras veces hay arqueólogos que están trabajando con comunidades y deciden hacer procesos participativos. Acá la estoy viendo a Mary Shaw, que ha trabajado en el tema y que es muy loable, pero siempre es una cuestión voluntarista, ¿no? La intención del arqueólogo en ese contexto de llevar a cabo eso. Quizás la mayor experiencia que hay a nivel país sea en los contextos de sitios del patrimonio mundial, porque UNESCO pide que sí haya participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones. Entonces, bueno, aquí Victoria Sosa también la veo, podría contar su propia experiencia en el tema. Lo importante es trabajar para que existan esos mecanismos participativos, garantizar en la medida de lo posible la participación y la participación en la toma de decisiones, porque el problema es que después al final se llega a una decisión que no es vinculante, y ese es el tema que después genera mucha frustración. Los procesos participativos son difíciles, no son ninguna panacea, llevarlos a cabo implica un enorme esfuerzo. En contextos de diversidad cultural es aún mayor, cuando además tenemos que hablar de traer gente de lejos para discutir temas. Bueno, lleva tiempo, son procesos muy largos, pero a mí me parece que son absolutamente necesarios para llegar a decisiones que generen cierta confianza, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad donde desconfiamos mucho de nuestras autoridades y de las decisiones que toman, y es muy importante empezar a generar esas confianzas. Como dije antes, cuando estamos hablando de restos humanos, cuando estamos hablando de momias, la cuestión no es tan sencilla como cuando estamos hablando de restos humanos que se encuentran en museos. No es tan fácil
pensar en una restitución, y yo creo que ahí las decisiones no hay recetas, que las decisiones tienen que ser producto de una discusión con las comunidades involucradas, y me parece con comunidades en sentido amplio, ¿no? No podemos buscar a los parientes de la momia del sur de Perú, sino que también pensar cuáles son las comunidades afectadas, en el caso del volcán Llullayaco, cuáles son las comunidades afectadas de un sitio sagrado que ha sido alterado a partir de la remoción de las momias, por ejemplo, ¿no? En un sentido mucho más amplio. Pero bueno, esa es mi opinión. Entonces, a mí me parece que sí hay muchas cuestiones conceptuales que discutir, pero yo lo haría desde una visión mucho más pragmática, ¿no? Y tratar de generar instancias de diálogo y tratar desde los que puedan tener algún nivel de poder decisorio, de que establecer condiciones, si no lo establece la normativa, hay que hacer algún tipo de protocolo que establece cómo va a ser ese diálogo, en qué términos va a ser, y garantizar que lo que se decida va a ser respetado en el momento de la toma de decisiones. Bueno, yo creo que el qué hacer con las momias, yo creo que va a tener que surgir a partir de ese diálogo y de escuchar la mayor cantidad de voces posibles. Me parece que hay que empezar por ahí y también ver cómo en otros contextos otros grupos han resuelto estas cuestiones. Hay experiencia a nivel internacional de acuerdos entre museos y comunidades. No es una cuestión de blanco y negro, es una cuestión de establecer la decisión que sea aceptable para todas las partes, ¿no? Eso es lo que no sé si me estoy olvidando de alguna de las preguntas. Bueno, muchas gracias. Marcela, Gabriela, perdón. Sí, bueno, yo coincido con María Luz totalmente en esta absoluta necesidad de diálogo. Considero que los protocolos para el diálogo tampoco deben ser unilaterales, es decir, no deben ser realizados solo por antropólogos o los museólogos, sino que los protocolos deben ser también instituidos por comunidades y científicos. Es decir, son dos actores sociales muy importantes, digamos, la comunidad académica y las comunidades, vamos a llamarles así por ahora, y entre ambas deberíamos realizar un protocolo, así como dice María Luz, ¿no es cierto?, que nos permita hacer un diálogo ordenado y múltiple, escuchando las diversas voces. Como decíamos, hay muchas comunidades asociadas con el Llullayaco, ¿no es cierto? Y de varios países, podemos decir. Entonces, podemos escuchar todas las voces. Y desde el término que comentábamos recién del concepto de momias, ¿no es cierto? Bueno, los niños del Llullayaco, con respecto a eso, también implican una problemática, ¿no es cierto? Porque se les ha dicho momias naturales, es decir, que no han sufrido un proceso de momificación cultural, sino que la misma naturaleza y las condiciones del volcán a sus 20 grados bajo cero, por la asepsia de las cenizas, etcétera, garantizó la conservación y las momificó naturalmente. Pero por otro lado, hay comunidades que nos han indicado, y nosotros lo hemos tomado así, nosotros no hablamos de momias, hablamos de los niños del Llullayaco, hablamos de mensajeros, no hablamos de restos humanos. Las comunidades con las que hemos dialogado hasta ahora, y a las que sumarán muchas más, nos han indicado eso: no hablemos de momias, no hablemos de exhibir un cuerpo, estamos hablando de presentar a un niño. Cuando nosotros hacemos una visita guiada, tomamos esas cuestiones que nos han solicitado, por una cuestión de respeto y de incorporar ese conocimiento y ese sentir, ¿no es cierto? De a poco la idea es ir incorporando mucho más, ¿no? Pero no lo llamamos momias. Si podemos hacer una definición científica, bueno, podemos decir que son cuerpos momificados naturalmente, pero
hemos coincidido con el equipo en decirle niños, presentar un niño, y de hecho conviven diversas opiniones aquí o diversas posiciones dentro del mismo museo, ¿no es cierto? Y algunos nos dicen, bueno, no son momias, son niños semillas, son malquis, son mensajeros, y por lo tanto no podemos considerarlos restos humanos. Son otro concepto, otra categoría, otra cuestión, ¿no? Entonces lo tomamos con respeto y obviamente se pone a disposición del sentir. Una cosa muy importante en la que coincido con el señor que opinó antes es que lamentablemente no tenemos un conocimiento profundo de la lengua y eso nos haría conocer mucho más en profundidad la cultura. Estamos haciendo un intento por aprender, no es fácil, pero sin duda es importante. Ese aprender el idioma nos lleva a esas estructuras de pensamiento que nos hacen profundizar en la cultura, ¿no? Con respecto al tema de los procedimientos para la restitución, lo dijo claramente María Luz, es con respecto a la ley 25.517 y esos decretos reglamentarios paralelos, así que veremos en qué queda y cuál es ese destino final. El diálogo es necesario, establecer los protocolos de diálogo es lo primario, quizá, hacerlo con las comunidades que decidan involucrarse primero. Nosotros no somos los indicados para dar las instrucciones de cómo sigue esto. Las instrucciones deben estar institucionalizadas por el diálogo primario. Primero el diálogo, después los protocolos. Si no, nuevamente estamos haciéndolo desde nosotros, desde la comunidad académica, ¿no? Y creo que esto es anticipadamente primero el diálogo, después el protocolo, ¿no? Eso es nuestra opinión. Yo quisiera, si es posible, agregar un par de cositas. El tema de elaborar un protocolo es para establecer un procedimiento a seguir, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? Muchas veces se hace la parodia del diálogo, la parodia de la participación, y al final tomamos la decisión que ya habíamos pensado desde el comienzo. Y queda un sabor a poco muy frustrante. Por otro lado, me parece crucial que se involucren las autoridades, porque yo diría que tenemos experiencia y es bastante factible llevar un diálogo entre arqueólogos, antropólogos, biólogos y comunidades. El problema es que estén presentes las autoridades y se comprometan las autoridades a respetar lo que se decida. Eso es el punto más crítico. Y por eso pensaba yo en un protocolo que puede ser elaborado de común acuerdo, pero con ese protocolo hay un compromiso de que al final del camino lo que se decida se va a respetar. Y eso sería lo notorio, lo innovador y lo interesante. Por otro lado, más allá del nombre que le pongan en el museo, y que me parece importante que se respete las visiones respecto de cómo denominar a esos cuerpos, son restos humanos desde el punto de vista legal. Y eso uno no se puede correr de ahí, digamos. ¿Y por qué no prosperaron estos reclamos? No lo sé, habría que hacer un estudio caso a caso. No sé si se han presentado por la vía del INAI, eso no lo sé, pero bueno, es cierto que prosperan otros reclamos y el INAI es muy enfático y activa todos los mecanismos, y por ahí en casos como los de Salta no ha sido así. Eso habría que estudiar cada caso para ver lo que sucedió. Y cuando yo me refiero a momias, estoy también pensando en la momia de la Aconcagua, que fue el motivo de esta mesa, y no tanto en el caso concreto de Salta, ¿no? Por eso hago referencia a las momias, ¿sí? Porque digamos un poco, supongo que todas estas reflexiones podrán servir como para motivar una discusión en Mendoza respecto del caso de la Aconcagua, ¿no? A esto, en esta idea estaba pensando cuando me refería al tema de las momias. Bueno, gracias. Sí, una cuestión en la que coincido también es esta cuestión de la participación del Estado y el compromiso, ¿no?
Sin duda, la cuestión política aquí tiene mucho que ver, es decisiva en el caso de determinar los destinos, porque en definitiva, en conclusión, es una decisión política, ¿no? Lo que va a dar el sí. Nosotros, desde el museo, podemos iniciar los diálogos, armar los protocolos, pero necesitamos después ser escuchados y que desde la política, la decisión política se tome desde el Estado y sea respetado, ¿no?, la decisión que se tome en conjunto o desde las bases dialógicas que queramos establecer. Sin duda eso es complicado, ¿no?, porque se juegan un montón de cosas e intereses, pero bueno, la cuestión es iniciar, dar el proceso de iniciación, gestar o parir estos diálogos, y después poder trabajar políticamente para generar este tipo de compromisos. Lo tendremos que hacer aquí, en Mendoza, ¿no?, con todas estas cuestiones de nuestros niños, de la momia de la Aconcagua, etc. Sin duda, hay que trabajar políticamente también, y en conjunto con el Estado. Tenemos un problema bastante serio a veces, que la academia y el Estado permanentemente pelean y se contraponen, y bueno, a veces es momento de trabajar en profundidad y en conjunto para tomar las decisiones de los destinos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Entonces, sí, por favor, Gabriela, le puede acercar el micrófono y hablar bien fuerte para que puedan escuchar, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Quería hacer algunos comentarios y preguntas. Mi nombre es Lourdes, soy becaria de acá del INSIUSA, así que la mayor parte de las cosas que voy a decir forman parte de lo que hemos debatido como becarias en la asamblea. Estamos, por un lado, felices de que se haya podido abrir el diálogo respecto a qué hacer con el guardián de la Aconcagua, pero bueno, por otro lado también sentimos un poco que hay ciertas cuestiones que tenemos que remarcar, que por ahí van pasando un poco solapadas en lo que se viene hablando. Nosotros hicimos un documento donde en su momento expusimos algunos argumentos de lo que consideramos debería abrirse en debate con el tema del traslado del guardián, cuando nos enteramos del asunto. Algunas cosas ya dijeron Mariana y Alejandra, pero en primer lugar tener en cuenta que por ahí cuando leí la definición de museo que hablaba de encuentro de culturas, también tenemos que pensar en la colonialidad que subyace en nuestras prácticas académicas, en nuestras prácticas científicas, y que no es un encuentro ni existe el diálogo en igualdad de condiciones, sino que hay relaciones de poder muy fuertes. Cuando se hablaba de que la momia es un niño, no son todos los niños, todas las niñas las que son exhibidas en el museo, sino que responden a grupos determinados que vienen siendo invisibilizados históricamente. Entonces, si no situamos desde ahí la discusión, vamos a seguir hablando de restos humanos como parte de la ley de patrimonio, en lugar de considerarlo como personas, donde hay comunidades activas que son las que están exigiendo su restitución. Hay una ley, como se dijo, desde el 2001, que tiene un decreto reglamentario desde el 2010 para su aplicación, y es clarísima, es una ley sobre restos humanos, ¿sí? Desde nuestra mirada occidental hablamos de restos humanos, como se dijo recién, para las comunidades son mucho más que restos humanos, son seres activos que tienen agencia y que justamente el haber sido arrancados de sus territorios genera una alteración de toda la naturaleza, de toda su cosmovisión. Entonces, yo no soy especialista en el tema, pero todo esto lo hemos juntado, lo hemos escrito, hemos presentado un documento en su momento, y bueno, considerar entonces las prácticas coloniales, considerar el tema de la ley, que es muy clara, que en realidad no hay más vuelta que darle, si hay una ley que establece qué se hace, y pensar en los antecedentes directos. En 2019 en Catamarca se produjo la primera restitución de un resto momificado, ¿sí?, del Museo Adán Quiroga. Entonces, a la comunidad Colla Atacameña. Ahí está. Y lo que se decidió hacer en ese caso
paso fue que vuelva al volcán del cual fue sacado en su momento, construir una churba que la proteja y que vuelva a su lugar. Ahí tenemos un antecedente directo de aplicación de la ley. Hay otros casos que seguramente más tarde hablarán desde el INAI y los podrán expresar mucho mejor, pero hay casos de restitución de momias al Estado Plurinacional de Bolivia también, la restitución muy grande del Museo de la Plata. Entonces, hay cuestiones concretas que se pueden retomar para pensar, y hay comunidades que activamente llevan años reclamando su restitución, y la ley dice que si hay reclamos, la restitución se tiene que concretar. Es bastante concreta. En nuestro caso no hay exhibición, pero también la no exhibición debería ser un primer paso para el diálogo, porque la problematización pasa por ahí, que son cuerpos. Entonces, ¿cuál es el trato respetuoso que le damos a esos cuerpos? Bueno, ese era el comentario, y un poco también la pregunta de si se está pensando en el Museo de Salta en la no exhibición. Gracias. Yo quisiera hacer una aclaración. Cuando dije restos humanos, no quise degradar el concepto, sino lo que quise es reforzar la posibilidad que tienen los pueblos indígenas para reclamar por la vía que le da la 25517. En el caso de la Argentina, ¿no? por la vía de esa ley, los pueblos tienen una herramienta concreta de reclamo, de restitución, que no la tienen si se trata de otro bien cultural. Entonces, por eso digo, sigue siendo un resto humano, en ese sentido, en el sentido de que ahí tienen una herramienta concreta para reclamar. No quería degradar el concepto, no quería quitarle de todo el bagaje teórico que tiene, de toda la mirada colonial, que eso es parte de otro debate, digamos, lo tenemos que ver en otro plano. Y la segunda parte quería decir algo y ahora me olvidé. Respecto, por ejemplo, de las restituciones que se hacen a Bolivia, ¿no? En los últimos años Bolivia ha recibido restos humanos, pero fíjense que los restos humanos terminan quedando en el MUSEF. No pasa ahí, no hay una verdadera acción dentro del Estado boliviano de qué hace con esos restos. Ha recibido devoluciones de distintos países y terminan los bienes en el MUSEF, los restos humanos en el MUSEF. Y ahí hay un debate dentro de los arqueólogos bolivianos de qué está pasando. Entonces, este es un tema muy importante. Más allá del discurso, hay que trabajar realmente con las comunidades y hay que resolver las situaciones concretas. Y yo creo que vamos a ser decoloniales en la medida que, más allá del discurso, trabajemos en resolver concretamente los problemas. Y también es cierto lo que vos decís respecto de la no exhibición de las momias del Llullayaco, porque ¿se acuerdan ustedes la declaración de Río Cuarto que se hizo a partir de el mandato de un plenario de un Congreso Nacional de Arqueología, y el punto primero pedía la no exhibición de las momias del Llullayaco y la no exhibición de restos humanos en museos? Ese es un debate que lleva mucho tiempo. También quisiera recordar que en el año 99 yo participé de una mesa redonda que organizó la Universidad de Salta, cuando recién se habían encontrado las momias de Llullayaco y aún no se había creado el museo, para ver qué se iba a hacer con las momias. Fue una reunión muy interesante donde fueron arqueólogos, donde fueron las personas directamente involucradas, una representante indígena que hizo el primer reclamo legal, que fue desestimado por la justicia, pero es un antecedente porque es el primer reclamo legal sobre un sitio sagrado que había sido profanado, estamos hablando del año 99, y en esa oportunidad no había ninguna autoridad de la provincia de Salta. Y esto, cuando yo digo, y esto me pasó en otras muchas situaciones, y seguramente los que están presentes recordarán situaciones parecidas, que en reuniones que uno ha organizado y ha invitado especialmente a las autoridades y no va ninguna. Entonces me parece importante que estas cuestiones trasciendan el debate entre nosotros y que realmente lo instalemos en la agenda política, porque es ahí donde al fin y al cabo se toman las decisiones, ¿no? Más allá de, bueno, una momia que pueda ser
pueda estar dentro del patrimonio de una universidad, pero me parece que estas cosas también incluso hay que discutirlas a otro nivel en la universidad, más allá de del debate académico entre arqueólogos, antropólogos, biólogos, porque me parece que nosotros tenemos mucho más ejercicio en pensar estas cuestiones, pero hay que trascenderlas para que se analicen en otro nivel. Gracias. Sí, la última. Canalizamos. Sí, perdón, Gabriela. Vale. Sí, no, preguntaron sobre el tema de la no exhibición. Y por supuesto que si se reclamase la no exhibición de las momias, hay que contemplarlo. Y bueno, ustedes saben que estuvieron no presentadas al público muchos años, solamente a través de algunas fotografías, y después se decidió compartirlo con el público. Y fue una decisión que se tomó en ese momento. Yo les cuento por qué. Porque en realidad la comunidad demandaba poder contemplar el estado de conservación en el que estaban, si realmente estaban aquí en Salta, si realmente estaban acá en el museo, si estaban bien preservadas. Y el tema era por qué solamente pueden acceder a los niños, los científicos, la comunidad académica, y no el resto de la comunidad. Por lo tanto, se decidió presentarlas al público con, por supuesto, todo un guión museográfico que lo que intentaba o lo que intenta es hacer un recorrido a través de lo que es la presentación de esta cultura, hasta luego encontrarse, si uno decide y quiere encontrarse con uno de los niños, lo hace, y si no, no, ¿no es cierto? De cualquier manera, en el caso de que haya un pedido formal de no exhibición, por supuesto que el museo deberá comprometerse a eso, ¿no? Creo que eso no queda lugar a duda. Muchas gracias. Abrimos entonces a otras preguntas y cerramos con este círculo de preguntas. Horacio Chavasa. Mari, Compuché, Compubenui. Perdón. Cheta Gabriel Cufre, Cheta Huerquén, Organización Identidad Territorial Magalhueche, lo de Malargo. Come Antú, Come Angún, Come Rauleín. Yo voy a hablar ahora a la tarde también en parte del panel, pero como venimos de la tradición de la circulación de la palabra y aprovechando que están compartiendo sus conocimientos Gabriela y Marcelo, Luz, y no sé si a la tarde vamos a poder intercambiar, capaz que no están ellas, yo no podría intercambiar directamente. Primero, presentarme así rápidamente. Yo tuve la responsabilidad a partir del decreto reglamentario del 2010 de tener la coordinación del programa de restitución de restos humanos, como se le dice, de la ley 27.517, durante 4 años, momentos en los cuales también vine a este lugar a charlar, también pude charlar con otros referentes, en su momento con directores de patrimonio en la provincia de Mendoza, pero también en otros lugares que tuve que recorrer en gran parte del país. Recepcionamos el pedido de las comunidades sanitarios pobres, en el caso de Yuyaitaco, y compartimos. Como soy mapuche, también fuimos a compartir, porque desde Tunguno, desde el habla, digamos, entre los idiomas también tenemos una conversación para darnos. Bueno, decían si eran comunidades afectadas, que bueno, se utilizan en términos del castillo, ¿no? De la lengua occidental. En realidad, nosotros hablamos, por ejemplo, acá, intentamos ponerle un nombre, ¿no? Llegamos a un acuerdo en el 2017 entre distintas comunidades acá para llamarlo el Guardián de la Concagua. Hicimos un proceso de solicitud de la restitución para ver qué se hacía. Digo, no es una. Creo que ahí la clave, yo quiero reconocer lo que están hablando del tema del diálogo, es importantísimo. Es cierto la asimetría, es cierto la falta por ahí de consideración, por ahí en el debate. Si no fuera por los becarios, capaz que hubiera gustado también la participación indígena, pero me hubiera gustado llegar a más comunidades acá. En el momento en que decidimos hacer ese pedido de restitución en el 2017, fue en julio del 2017,
En la universidad, en un salón acá cerca, y había más de 30 comunidades participando. Huarpes, Coya. Pero usted no convocó nunca a los güeyes. Claro, sí. Pero usted no tiene ese raciocinio de convocar a los que son. Usted no puede hablar por cintas. No, por eso no hablamos por la isla, hablamos por los Huarpes, los Collas. Tratemos de no dialogar entre nosotros, ¿sí? En ese momento, cuando se hizo la solicitud... Si va simplificando para después poder... Sí, después a la tarde lo vamos a desarrollar. Yo quería aprovechar de la oportunidad, digamos, de compartir con, digamos, los procesos que se han hecho de diálogo y lo que está reflexionando en el último momento, que me parece importante, por eso decía de tomar la palabra, que es acentuar las condiciones políticas por las cuales, porque se propusieron, digamos, hubo una recepción de la Dirección de Patrimonio, hubo recepción de la gente de áreas protegidas, y todo ese proceso, digamos, es el que yo creo que estaba bueno reafirmar lo que están diciendo, la necesidad de abrir los espacios y que realmente haya decisores políticos frente a esto. Así que yo compartir eso, o sea, me parece, a la tarde voy a poder desarrollar otros aspectos, pero era bueno aprovechar el momento. Te para agradecemos mucho. ¿Le podés, por favor, Gabriela, facilitar el micrófono a Horacio Chavasa? Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Horacio Chavasa y soy director provincial del Patrimonio Cultural y Museos. Me parecía importante, no tengo ninguna pregunta para hacer en realidad, pero me parecía importante presentarme porque vine, digamos, en relación a algo que se planteaba de la participación, de la dimensión de gestión política de estos asuntos. Bueno, sí, acá estoy, así que muchos de los aspectos que están hablando en torno a la gestión, María Luz y Gabriela, lo estamos llevando adelante en la provincia, en un paso a paso, incluso de acuerdo a las modalidades, enfoques y sistemáticas que han propuesto en esta charla. Así que simplemente eso, presentarme, decir que estoy acá y cualquier cosa a disposición. Muchas gracias, Horacio. Bueno, si no hay nuevas preguntas, hemos previsto un café para compartir también después de esta charla. Nos queda solamente un profundo agradecimiento tanto a María Luz como a Gabriela por haberse sumado a esta conversación y sin duda haber estimulado un debate que será externo y también de la comunidad mendocina, tanto científica como gubernamental. Así que les agradecemos. Por suerte, este panel está siendo grabado. Quien no haya podido conectarse oportunamente podrá hacerlo en la página. Vamos a colgar el enlace, ¿no es cierto?, en la página de nuestro instituto, que ha sido renovada, por lo tanto, quienes no han podido participar podrán poder hacerlo cuando quieran. Así que, bueno, muchísimas gracias. Las tendremos en cuenta para lo que tengamos que hacer. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Gabriela, de compartir con vos el panel. Gracias por la invitación. Espero haber sido de utilidad y les deseo muchos éxitos en los pasos a seguir. Saludos para todos los colegas que conozco y que veo aquí en la pantalla. Bueno, Janel, creo que es un inicio importantísimo el que ha convocado Mendoza, así que muchas gracias por la invitación. Y solamente decir que creo que el trabajo en conjunto, no como enemigos, arqueólogos por un lado, Estado por otro, comunidades por otra, todos en conjunto, creo que podemos trabajar mucho mejor y definir un montón de cuestiones que han quedado como materias pendientes, desde la antropología, muchísimo, creo que tenemos muchas cuestiones pendientes, y los arqueólogos como colaboradores, grandes colaboradores, positivos en lo que es la construcción y resignificación de las memorias. No somos enemigos, tenemos que trabajar en conjunto para lograr aquello que sea más beneficioso para nosotros, y para construir nuestra
propia identidad que pasa por tantas listas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y acá estamos dispuestos para charlar nuevamente cuando quieran, así que gracias Mendoza, ¿no? Por la convocatoria. Gracias a ustedes y bueno, agradezco a los que están presentes, los invitamos como instituto a compartir algún cafecito.